observa con horror. Las noticias de asesinatos en serie capturan la atención global, dejando a las comunidades en un estado de constante alerta y miedo. Un asesino acecha en la noche. La oscuridad se convierte en su aliada, y cada sombra parece esconder un peligro inminente. Los asesinos en serie, aquellos que toman múltiples vidas en un patrón de escalofriante previsibilidad, han perseguido a la humanidad durante siglos. Sus crímenes dejan una marca indeleble en la historia y en la memoria colectiva. Desde las bulliciosas calles de Londres hasta el corazón rural de Estados Unidos, el espectro del asesino en serie proyecta una larga sombra. No importa el lugar, el miedo y la incertidumbre se sienten por igual. El estudio de los asesinos en serie se adentra en los rincones más oscuros de la psique humana. Los expertos trabajan incansablemente para desentrañar los misterios detrás de estos crímenes atroces. Comprender a estos individuos, sus motivaciones y los factores sociales que contribuyen a su creación es primordial. Solo a través de un análisis profundo podemos esperar prevenir futuros horrores. Esta exploración nos llevará en un viaje a las mentes y motivos de algunos de los asesinos en serie más infames del mundo. Cada caso ofrece una visión única y perturbadora de la naturaleza humana. Prepárense, porque el camino a seguir no es para los débiles de corazón. A medida que profundizamos en estos relatos oscuros, descubriremos verdades inquietantes y realidades perturbadoras. Pocos nombres evocan el mismo escalofriante reconocimiento que Ted Bundy. Apuesto, carismático y completamente despiadado, Bundy rompió la imagen estereotipada de un asesino en serie. Su fachada de normalidad hizo que sus crímenes fueran aún más terroríficos. El reino de terror de Bundy comenzó en la década de 1970, apuntando a mujeres jóvenes en múltiples estados. Su modus operandi a menudo implicaba fingir lesiones o hacerse pasar por figuras de autoridad. Lo que distinguió a Bundy fue su astucia y su capacidad para evadir la captura. El caso de Bundy obligó a las agencias del orden a reevaluar sus técnicas de investigación. Su legado, aunque impregnado de oscuridad, finalmente sirvió como catalizador para mejorar las estrategias de investigación. Mientras que los crímenes de Ted Bundy conmocionaron a Estados Unidos, un espectro de crueldad inimaginable se cernía sobre América del Sur. En Colombia, un hombre se convertiría en el símbolo del mal absoluto. Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, se ganó su sombrío apodo a través de un reino de terror en Colombia. Su nombre se convirtió en sinónimo de horror y sufrimiento. Garavito se aprovechó de niños pequeños, a menudo niños de la calle o que vivían en la pobreza. Estos niños, ya vulnerables, se convirtieron en las víctimas perfectas para su depravación. Sus crímenes, caracterizados por la brutalidad y la depravación, desafían la comprensión. La violencia con la que actuaba era inimaginable, dejando una estela de dolor y muerte. La magnitud de los crímenes de Garavito conmocionó a la sociedad colombiana. Las noticias de sus actos horribles se esparcieron rápidamente, causando miedo y consternación. La captura de Garavito en 1999 trajo una ola de alivio, pero también encendió una tormenta de ira y dolor. La gente exigía justicia y respuestas. Condenado a 1853 años de prisión, el castigo de Garavito nunca podría compensar realmente las vidas que extinguió. Su sentencia, aunque larga, no podía devolver la paz a las familias afectadas. La memoria de sus crímenes sigue viva en la conciencia colectiva de Colombia. Las historias de asesinos en serie no se tratan solo de los perpetradores, se trata de las innumerables vidas alteradas para siempre por sus acciones. Las familias y amigos de las víctimas quedan lidiando con una pérdida inimaginable. La mente de un monstruo, naturaleza o crianza. La pregunta de qué lleva a un individuo a cometer actos tan atroces ha atormentado a los expertos durante siglos. ¿Es una cuestión de naturaleza o crianza? ¿Algunas personas simplemente nacen malvadas? El debate en torno a los orígenes del mal es complejo. Algunos expertos señalan factores biológicos, mientras que otros enfatizan el papel del trauma en la infancia temprana. Comprender la interacción de estos factores es crucial para desarrollar estrategias efectivas de prevención e intervención. La controvertida búsqueda de la rehabilitación. La cuestión de si el mal puede curarse es un tema de mucho debate. Algunos argumentan que ciertos individuos están más allá de la redención. La búsqueda de la rehabilitación está plagada de desafíos.
Los métodos tradicionales de terapia a menudo resultan ineficaces para tratar a personas con trastornos psicológicos profundamente arraigados. El debate en torno a la rehabilitación versus el castigo probablemente continuará. Justicia servida y casos sin resolver. La búsqueda de justicia para las víctimas de asesinos en serie es un esfuerzo implacable. La ciencia forense ha jugado un papel fundamental en estas investigaciones. En muchos casos, los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden han dado como resultado la aprehensión y condena de estos delincuentes. Sin embargo, la búsqueda de justicia no siempre es sencilla. Muchos casos quedan sin resolver, dejando a las familias en un perpetuo estado de limbo. A pesar de estos desafíos, las agencias del orden siguen comprometidas con la resolución de estos casos. Si bien la captura y condena de un asesino en serie trae una sensación de alivio, el espectro de los casos sin resolver proyecta una larga sombra. Las familias que quedan atrás lidian con la agonizante incertidumbre. La falta de cierre puede dejar a los residentes sintiéndose vulnerables y expuestos. Los casos sin resolver resaltan la importancia de la vigilancia continua y la participación de la comunidad en la prevención del delito. Denunciar actividades sospechosas y apoyar a las familias de las víctimas puede contribuir a una sociedad más segura. La búsqueda de justicia es una responsabilidad compartida. Para comprender realmente el horror de los crímenes de Luis Garavito, uno debe aventurarse en el corazón de su coto de caza. El terreno accidentado de la región andina de Colombia se convirtió en su macabro patio de recreo. Las aldeas remotas y los extensos barrios marginales en las afueras de las bulliciosas ciudades se convirtieron en sus cotos de caza preferidos. Los campos de caña, los barrancos y los edificios abandonados esparcidos por el paisaje colombiano se convirtieron en testigos silenciosos de actos de crueldad indescriptibles. Mapear los crímenes de Garavito revela un patrón escalofriante de comportamiento depredador. La captura y castigo de los asesinos en serie representan solo una faceta de un problema multifacético. La pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a la educación y a los servicios de salud mental y la normalización de la violencia juegan un papel en la creación de entornos donde el comportamiento depredador puede florecer. Invertir en programas sociales y promover la conciencia sobre la salud mental son pasos cruciales en la dirección correcta. Educar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los trabajadores sociales y los educadores sobre las señales de comportamiento depredador puede ayudar a identificar y potencialmente prevenir futuras tragedias. Prevenir el asesinato en serie requiere un esfuerzo colectivo. Exige un rechazo a la indiferencia y la voluntad de afrontar verdades incómodas. Las historias de asesinos en serie sirven como crudos recordatorios de la capacidad de oscuridad que reside en el corazón humano. Estas historias no solo nos asustan, sino que también nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la fragilidad de la vida. Si bien es posible que nunca comprendamos completamente las motivaciones detrás de estos horribles actos, debemos permanecer vigilantes en nuestros esfuerzos por comprender los factores que contribuyen a su creación. La psicología, la sociología y la criminología son campos que nos ofrecen pistas, pero la complejidad de la mente humana sigue siendo un enigma. La búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias debe seguir siendo primordial. Cada caso resuelto no solo trae un cierre, sino que también devuelve un sentido de seguridad a la comunidad afectada. Las agencias del orden deben continuar dedicando recursos a la resolución de casos sin resolver. La tecnología moderna, como el análisis de ADN y las bases de datos digitales, ha revolucionado la forma en que abordamos estos casos, ofreciendo nuevas esperanzas para resolver crímenes antiguos. La lucha contra el asesinato en serie exige valentía, compasión y un compromiso inquebrantable. Es un esfuerzo que requiere no solo la dedicación de los profesionales, sino también el apoyo de la comunidad. Requiere los esfuerzos colectivos de las fuerzas del orden, los profesionales de la salud mental, los educadores, las comunidades y las personas unidas en su determinación de enfrentar el mal y construir un mundo más seguro. Solo a través de la colaboración y la comprensión podemos esperar prevenir futuros horrores y proteger a las generaciones venideras.